Bienvenido al canal de los adictos a las películas de ciencia ficción. A lo largo de 9 largos años, con cientos de episodios de la serie de Flash, el universo de la pantalla chica de CW ha creado una de las reuniones de héroes de la velocidad más masiva y grandiosa en la historia de las películas de superhéroes. Ahora, el título de The Flash o los velocistas, Speedsters, que llevan consigo el don de la fuerza de la velocidad, ya no es el privilegio exclusivo de un solo individuo. Desde los orgullosos héroes que protegen tierras paralelas y los descendientes traviesos que vienen del futuro, hasta los villanos corruptos que se autoproclaman los dioses de la velocidad, todos se han cruzado para crear una red de multiverso increíblemente caótica y dramática. ¿Alguna vez se han preguntado si reuniéramos a las 10 versiones de Flash y a los villanos velocistas más formidables que jamás hayan aparecido en esta serie en una carrera a muerte? ¿Quién sería el primero en cruzar la línea de meta para coronarse como el rey de la velocidad? ¿Y quién tendría que conformarse con morder el polvo en el último lugar? Sin rodeos ni explicaciones teóricas tediosas, hoy iremos directo a una recopilación completa y a un ranking de poder de menor a mayor de las 10 versiones de The Flash, junto con las fuerzas de la velocidad que causaron furor en la pantalla. Abróchense los cinturones, carguen por completo sus reactores y prepárense mentalmente para entrar ahora mismo en una carrera impresionante que destrozará el tiempo. Comenzando la lista en el 10º lugar, se encuentra la versión de Barry Allen de Tierra 2. En cuanto a su origen, este hombre nació y creció en una realidad completamente distinta a la línea temporal principal, donde no fue alcanzado por el rayo en aquella noche fatídica. En lugar de ser un superhéroe que salva al mundo, es simplemente un forense nerd, torpe, que lleva una vida matrimonial sumamente apacible, aunque padece el clásico miedo a su esposa, la capitana de policía Iris West. Su poder de velocidad es nulo, ya que no posee ninguna conexión con la fuerza de velocidad. Su mayor arma es el agudo intelecto de un científico de alto nivel. El papel de Barry de Tierra 2 consiste principalmente en aportar un toque ligero y divertido para los espectadores. Pero la mayor hazaña que define a este personaje es la extraordinaria valentía de una persona común. Al enfrentarse a la brutal oscuridad del villano Zoom, este nerd no huyó cobardemente, sino que estuvo dispuesto a adentrarse en el peligro, trabajando junto al equipo Flash de Tierra 1 para ejecutar la operación de rescate y derrocar el régimen tiránico, demostrando que un héroe no se basa en sus habilidades, sino en las elecciones de su corazón. A continuación, en el 9º puesto se encuentra Jesse Quick, es decir, Jesse Wells de la Tierra 2. En cuanto a su origen, es una genio con un coeficiente intelectual sobresaliente, la hija consentida de la gran mente del Dr. Harrison Wells. La fuerza de la velocidad de Jesse se despertó de forma accidental, tras ser afectada por la ola de materia oscura que estalló por segunda vez en los laboratorios STIR Labs de la Tierra 1, cuando Barry Allen intentaba recuperar sus poderes. Al moverse, Jesse genera una estela de rayos de color amarillo puro, con una velocidad bruta y unos reflejos cuánticos muy notables. La hazaña más memorable de Jesse Quick fue la fundación por cuenta propia de un equipo de héroes para proteger su hogar, la Tierra 2, en ausencia de Flash, además de haberse enfrentado cara a cara con formidables criminales metahumanos como Magenta, o incluso haber resistido firmemente ante el ataque total del gorila gigante Grodd. Su papel en la serie es el de una velocista aprendiz, que representa a una generación joven llena de entusiasmo y gran potencial, pero aún inexperta en el campo de batalla, actuando como una compañera que siempre necesita la protección y la guía de su mentor Barry Allen para no ser devorada por las trampas de la velocidad.
El octavo lugar pertenece al dúo de hermanos Nora West Allen, apodada EQS, y Bart Allen, apodado Impulse. En cuanto a su origen, son los dos hijos que viajan desde el futuro del año 2049 de Barry e Iris, nacidos con pura sangre de superhéroes en sus venas. El poder de los hermanos es sumamente especial, gracias a que poseen una genética hereditaria de nueva generación, lo que se manifiesta a través de las estelas de rayos entrelazados, de color amarillo y púrpura para Nora, y amarillo y blanco para Bart, permitiéndoles alcanzar una velocidad máxima y súper reflejos en un abrir y cerrar de ojos. La mayor hazaña de Nora fue unirse a su padre en una apuesta de vida o muerte para destruir el satélite con materia oscura desicada y salvar a toda la ciudad. Mientras que Bart fue quien derrotó al villano Godspeed en la línea temporal futura con ataques llenos de improvisación. El papel de esta pareja dinámica en la serie es el de elementos que traen grandes sorpresas desde el futuro. Aunque su personalidad impulsiva e inmadura de la juventud a veces altera las líneas temporales y crea innumerables paradojas, ellos son una pieza emocional invaluable que ayuda a Barry Allen a aprender a ser padre, comprender la carga de sus predecesores y proteger el legado de la familia de la velocidad. En la séptima posición se encuentra Wally West, también conocido como Kid Flash de la Tierra 1. El origen de Wally está ligado a su ardiente deseo de velocidad, para demostrar que no era inferior a su cuñado, lo que llevó a que fuera manipulado y despertara sus poderes desde el antiguo capullo del tirano Savitar a través de la línea temporal de Flashpoint. El poder de Wally West progresó de manera vertiginosa, poseyendo un rayo amarillo brillante y teniendo una fase de aceleración inicial incluso más rápida que la de Barry Allen en su misma etapa temprana. Las ilustres hazañas de Kid Flash incluyen asumir él solo la responsabilidad de proteger Central City cuando Barry estuvo atrapado en la prisión de la Speed Force y posteriormente lograr innumerables éxitos gloriosos al unirse a las leyendas del mañana para reparar los anacronismos temporales del universo. El papel de Wally evolucionó de ser un niño impulsivo a un velocista con un pensamiento innovador, quien viajó al Tíbet y aprendió a meditar espiritualmente para conectarse con la Speed Force, lo que le ayudó a controlar la energía cinética a un alto nivel y a convertirse en un aliado independiente y un apoyo sumamente confiable para el Team Flash. Y en el sexto lugar, la posición más alta del grupo de aliados, se encuentra Jay Garrick, el Flash de la Tierra 3. En cuanto a su origen, es un veterano velocista experimentado, la contraparte paralela de Henry Allen, el difunto padre de Barry, quien una vez fue capturado, torturado y despojado de su título durante mucho tiempo por el villano Zoom. El poder de Jay Garrick es icónico y original, con una estela de rayo amarillo oscuro, un estilo de carrera clásico, con un centro de gravedad bajo, y la habilidad única de lanzar su histórico casco de metal para crear ondas de choque que rompen cualquier defensa. La hazaña de Jay Garrick consiste en pasar décadas protegiendo silenciosamente el multiverso, adentrándose muchas veces en la línea temporal para salvar a Barry Allen de los errores mortales de la paradoja de Flashpoint y, en su punto culminante, sacrificándose para ocupar el lugar de Barry en la prisión de la Speed Force. El papel de este veterano predecesor en la serie es el de un gran maestro, un faro de ideales y el máximo padre espiritual, que siempre utiliza su cabeza fría y su experiencia ganada a pulso para guiar a la generación sucesora por el camino correcto de la justicia. Ahora, prepárense para entrar al grupo de las 5 entidades más formidables de la lista, donde desenterraremos a las leyendas y velocistas villanos que poseen un poder absolutamente abrumador, aquellos que convirtieron la fuerza de la velocidad en el arma más brutal para decidir el destino
de todo el multiverso del Arrowverse. Clasificado en el quinto lugar está Hunter Solomon, el malévolo dios de la velocidad apodado Zoom, proveniente de la Tierra 2. En cuanto a su origen, era un asesino en serie demente que padecía esquizofrenia desde la infancia tras presenciar cómo su propio padre asesinaba a su madre, y que obtuvo accidentalmente la supervelocidad debido a la explosión del acelerador de partículas justo cuando se encontraba en la silla eléctrica de una oscura prisión psiquiátrica. El poder de Zoom es sumamente místico, oscuro y aterrador, manifestándose cuando se desplaza con una estela de rayos de color verde neón, un tono siniestro nacido como consecuencia del abuso del suero químico de velocidad Velocity 9. Su hazaña de sembrar el terror absoluto en la segunda temporada fue una cadena de pesadillas vivientes. Capturó en solitario al legendario Jay Garrick, le rompió la espalda a Barry Allen con la misma facilidad con la que se rompe una rama seca, y luego lo arrastró con total indiferencia para exhibirlo por toda Central City con el fin de destruir la esperanza de los ciudadanos. Era un monstruo frenético en plena cacería que absorbía la velocidad de todos los demás speedsters a lo largo de los universos paralelos para aumentar su propio poder, llegando al extremo de crear una máquina capaz de destruir todo el multiverso, dejando una única Tierra para gobernarla él mismo. El papel de Zoom en toda la serie es el de un tirano brutal, la encarnación de un miedo primitivo desprovisto de humanidad, alguien que solo se doblegó cuando los espectros del tiempo, Time Wraiths, lo arrastraron hacia el reino de la muerte, transformando su cuerpo en Black Flash, el mismísimo segador encargado de cazar a los speedsters que violan las leyes del tiempo. En el cuarto puesto se encuentra nada menos que Eobard Thawne, también conocido como Reverse Flash o el Profesor Zoom, el archienemigo definitivo y el villano más icónico de toda la serie. En cuanto a su origen, Thawne es un científico genio del siglo XXII que idolatraba a The Flash hasta el punto de recrear obsesivamente el accidente de laboratorio para obtener sus poderes. Sin embargo, el egoísmo y un destino cruel transformaron esa adoración en un odio infinito cuando descubrió que estaba destinado a ser el enemigo de su ídolo. Su poder proviene de haber investigado y creado por sí mismo la Negative Speed Force, fuerza de la velocidad negativa, la cual se alimenta de la energía del odio, los celos y la envidia, generando una estela de rayos de un rojo sangre y unos ojos brillantes y ardientes llenos de pura maldad. Las hazañas de Reverse Flash son una cadena de conspiraciones malévolas que se extienden a lo largo de múltiples siglos y líneas temporales, cuyo punto culminante fue viajar al pasado para asesinar a la madre de Barry Allen y suplantar al Dr. Harrison Wells durante 15 años para criar y crear él mismo a The Flash, con el único propósito de usar la velocidad de Barry para regresar al futuro. No solo es terriblemente rápido, sino que también posee una inteligencia superdotada y la capacidad de crear innumerables remanentes de tiempo, Time Remnants, lo que le permite sobrevivir y resucitar continuamente, incluso después de haber sido borrado de la línea temporal. El papel de Thawne es ser el mayor fantasma psicológico en la vida de Barry, un maestro de la manipulación temporal que siempre convierte las paradojas del tiempo en su arma más letal. El tercer puesto pertenece a Savitar, el autoproclamado dios de la velocidad, una entidad oscura con la apariencia de una deidad antigua e inmensa. Su verdadera identidad es un trágico remanente temporal del propio Barry Allen del futuro, un clon creado para luchar, pero luego abandonado por el Team Flash, tan solitario que enloqueció, acumulando un odio con el que regresó al pasado, viajando a través de diferentes épocas de la historia para sembrar el mito del primer velocista del universo. El poder de Savitar alcanza un nivel divino al cubrir su cuerpo
con una enorme armadura mecánica que brilla con electricidad, la cual le permite soportar la terrible fricción de la velocidad máxima y controlar la armadura de forma remota a través de la mente. La hazaña clásica de Savitar en la tercera temporada es su capacidad para moverse tan rápido que al principio el ojo humano de Barry y de todo el Team Flash era completamente incapaz de verlo, distinguiendo solo un destello de luz blanca que se arrastraba a la velocidad de la luz, torturando a Barry como si fuera un pobre juguete. Superó por completo a todos los speedsters de la Tierra, bloqueó cada ataque físico, manipuló psicológicamente a Caitlin Snow para convertirla en Killer Frost y sembró un terror absoluto al predeterminar la muerte de Iris West en una línea temporal inmutable. El papel de Savitar es el de un villano con una profunda carga filosófica, siendo la encarnación de la parte más oscura, rencorosa y egoísta de un héroe cuando es empujado al límite por la traición y el olvido. Sentados en la posición de subcampeón, ocupando el segundo lugar, se encuentran las versiones futuras del propio Barry Allen, específicamente de las líneas temporales de los años 2024 y 2031. En cuanto a su origen, estos son los alter egos del héroe de Central City, después de haber pasado por décadas de duras batallas, presenciando continuamente la caída de sus compañeros y experimentando la crueldad absoluta de las guerras para proteger el multiverso. El poder de estas versiones futuras ha alcanzado una madurez perfecta y absoluta, tanto en el aspecto físico, la energía cinética, como en el pensamiento táctico cuántico tras años de perfeccionamiento. Poseen una velocidad bruta completamente superior a la del Barry del presente, con la capacidad de calcular trayectorias temporales con una precisión de milisegundos sin temor a crear paradojas o ser perseguidos por los fantasmas del tiempo. Su logro fue diseñar y fabricar con sus propias manos trajes de nivel superior que integran tecnología del futuro para optimizar, estabilizar y liberar al máximo la fuerza de la velocidad latente en cada célula de sus cuerpos, lo que les permite realizar habilidades supremas, como la creación de múltiples clones de velocidad estables, sin gastar demasiada energía. El papel de los futuros Barry en la serie es como una cruda advertencia, un espejo que refleja el poder supremo, pero también la profunda vulnerabilidad y soledad de un ícono de la justicia cuando se encuentra en la cima del poder de la velocidad, pero pierde su apoyo emocional. El campeón absoluto, el rey indiscutible de la velocidad de toda esta lista es, sin duda, nadie más que el Barry Allen de la Tierra 1 en la etapa Prime de la 9ª temporada. En cuanto a su origen, esta es la versión original a la que hemos acompañado durante casi una década. Desde un torpe asistente forense que fue alcanzado por el rayo del destino, pasando por innumerables pérdidas y sufrimientos, hasta convertirse en el icono más grande de todo el Arrowverso. El poder de Barry en la última temporada superó con creces todos los límites físicos convencionales al alcanzar el estado supremo, fusionarse como uno solo con la fuerza de la velocidad positiva, convirtiéndose en la encarnación viva de esta entidad, al mismo tiempo que domaba y dominaba por completo la fuerza de la velocidad negativa. Esta extremata combate única le permitió liberar fuentes de energía sin precedentes en la historia de los superhéroes, lo que se manifestó en su capacidad de teletransportarse instantáneamente sin necesidad de espacio para tomar impulso, crear rayos de energía pura de cualquier color a voluntad y manipular la realidad a nivel cuántico. La hazaña más gloriosa del Barry Allen en su etapa Prime fue derrotar en solitario a la alianza de los villanos velocistas más formidables de la historia, incluidos Reverse Flash, Zoom, Savitar y Godspeed, cuando fueron resucitados al mismo tiempo en la batalla final para intentar erradicar el mundo.
Ya no se vio sometido por las paradojas temporales, sino que él mismo decidió, creó y reparó el flujo de la historia de la manera más perfecta. El papel de Barry Allen en la 9ª temporada ya no se limitó a proteger una ciudad. Se transformó en una entidad cósmica suprema, la fuente esencial que da origen y mantiene la fuerza de la velocidad para todo el multiverso paralelo. Con una voluntad inquebrantable y el corazón compasivo de un ser humano, él es el Flash definitivo, el verdadero dios de la velocidad que se encuentra en la cima más alta, una que ningún otro speedster en la historia podrá alcanzar jamás. Así que hemos repasado y clasificado por completo las 10 versiones de The Flash, así como a los velocistas más formidables que jamás hayan aparecido en la legendaria serie de CW. Cada versión, ya sea del bando de los héroes o de los villanos, ya sea el divertido nerd de Tierra 2 o un demente dios Savitar en su brillante armadura mecánica, todos ellos han dejado marcas de velocidad que desgarran el espacio y que son imposibles de borrar en los corazones de los fieles fanáticos del universo DC. ¿Qué opinan ustedes de la clasificación de la carrera de hoy? ¿Acaso villanos que sembraron el terror como Zoom o el astuto Reverse Flash merecen ascender a puestos aún más altos? ¿Y la posición de campeón supremo de Barry Allen en su etapa prime en la última temporada fue lo suficientemente convincente para ustedes? Dejen sus opiniones, debates y sus propias clasificaciones aquí abajo en la sección de comentarios para que podamos discutir y profundizar juntos. Tampoco olviden darle un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para seguir acompañando a la estación espacial Tianfeng Vientún. Un saludo y nos vemos en las próximas y ardientes pistas que desgarran el tiempo.